Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también. Parecía el cielo porque estabas conmigo. La cuestión es tomar en cuenta la matriz del tema. No ir directamente a la sociología de la religión, sino tratar de entender por qué se cree en Dios. Todo lo que viene después es parte del análisis político cotidiano. ¿Qué significa la religión para los pueblos? ¿Cómo los impulsa a la pelea? ¿Cómo en algunos casos los detiene para dar esa pelea? El tema es otro. El tema es ¿qué piensa uno mismo de sí? ¿Por qué está en este planeta? Podría no estar. Una mentira para robarte tal vez. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre. De las derivaciones tenemos mucho y hablamos todos los días. Me interesa el origen. Usted se da cuenta que es más sencillo que no haya nada donde hay algo. Para que haya algo, alguien tiene que haberlo construido. Con el viento y se rompe. 1808, 20 grados 9 décimas, especiales radiográfica. En Pascuas vamos a fondo, vamos al origen de la discusión. Vamos hacia Dios. Se rompe. Hablo de un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Vivo, directo, tarde, noche, FM 89.3, www.radiográfica.org.ar. Pero usted puede estar disfrutando la reiteración del programa los fines de semana. Te vi quemando el pasaporte. Toda el área periodística, las tiras, juntos para darle la mejor información. Entre fuegos. En este caso, sobre todo, el mejor análisis. Y palomas que nos ven pasar. Todo lo demás también. Les habla Gabriel Fernández, está Julián Pelliza en los controles, en la producción Ale Vargas. Estos son los especiales de la gráfica. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. ...4116-2848... WhatsApp 1523087945. Puede comunicarse también a la página Facebook Radiográfica, la señal medios al personal. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Estamos comunicados con Fátima Mazuma Reda,
con nuestra querida amiga, analista internacional, Valeria Rodríguez. ¿Cómo estás, Fátima? ¿Qué decís? Gabriel Fernández te saluda. Salam aleikum, Gabriel. Bueno, acá estamos, mando un saludo a toda la comunidad cristiana que están festejando, bueno, lo que es la Pascua, y a todos los hermanos judíos también, que hace muy poquito también celebraron el Pesach. Así es. Así que bueno. A ver, vamos a arrancar por el comienzo, Fátima. Sí. ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué razón se ha afincado la creencia profunda en vos? Bueno, hay varios aspectos. Yo creo que en primer lugar porque toda persona necesita la cuestión espiritual, es muy importante esa necesidad, cada uno lo siente de diferentes maneras. Algunos lo sienten desde el lado de que Dios es uno solo, otros lo sienten desde la cuestión espiritual más relacionada por ahí, algunos al Reiki, otros al yoga, pero todos estamos de alguna manera emparentados con lo espiritual. Uh-huh. Por mi parte, yo siempre creí que Dios es uno solo, uh-huh. hasta el día de hoy obviamente, uh-huh. Y bueno, estuve en una búsqueda religiosa muy profunda, hice el secundario y el primario en un colegio de monjas. Después, justo en un colegio de monjas conocí chicas musulmanas y ese fue el primer acercamiento que tuve al Islam. Y bueno, después de grande seguí estudiando en la universidad, conocí un poco más a pleno lo que es el Islam y como, bueno, yo soy politóloga y estoy, digamos, siempre tratando de ver la cuestión política de todo, cuando conocí el Islam político terminé como abrazando el Islam. Pero bueno, más que nada porque lo sentía muy cercano a mí, ¿no? ¿Cuál es la versión de la creación que da el Islam? Conocemos el Génesis, conocemos, bueno, la coincidencia en los primeros libros, tanto uh-huh. para la visión judaica como para la visión cristiana. ¿Cuál es la visión del Islam, del germen, del origen? Bueno, la visión del Islam en parte habla de que tanto el hombre como la mujer no nace del hombre, sino que los dos de alguna manera nacen de la misma manera. Y bueno, es muy similar a lo que es el catolicismo y el judaísmo. Por ahí hay ciertas diferencias, como por ejemplo, bueno, se conoce que en el cristianismo Adán comió una manzana, para nosotros no es una manzana. Hay Perdón, algunas ahí que no se escuchó. Para nosotros no es una manzana. ¿Cómo completaste? Sino que es el trigo. Esa ajá, es una de las diferencias. ¿Por qué? ¿No? Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Me llama la atención. La verdad que no te sabría explicar el por qué, pero uh-huh. si uno se pone a pensar, un montón de cuestiones que tienen que ver con la cuestión alimentaria, que tiene que ver con esto de claro, comer, con la región. Algunas cosas que se pueden comer y otras que no. Uh-huh. En aquella época, bueno, la mayoría de las personas podía llegar a adquirir lo que es la cebada, y el trigo era como algo muy especial de, digamos, las clases adineradas. Uh-huh. Entonces, yo lo interpretaría por ahí, ¿no? Uh-huh. Dios le vedó de alguna manera el trigo a Adán para que no se acerque a lo que es las riquezas y todo eso. Bueno, yo lo relaciono con eso, habría que verificarlo bien con algún chef como para que lo pueda explicar con mayor exactitud. Bien. Pero bueno, yo lo relaciono más por ahí, ¿no? Bien. En muchos casos de interpretación, más allá de lo que muerde la persona en el origen, está una suerte de castigo al conocimiento, ¿no? El árbol del conocimiento uh-huh. aparece según las traducciones, las interpretaciones de la Biblia. ¿Cuál es tu visión? ¿Puede haber un castigo al exceso de conocimiento por parte del ser humano desde un creador? En lo que respecta al Islam, justamente hay una parte del Corán que habla de que uno tiene que buscar el conocimiento hasta en la China, aunque sí está en la China, o sea, en ningún momento se trata de evitar que la gente conozca y aprenda, y incluso nosotros no estamos en contra de las ciencias, al contrario. Bien. Por lo cual ahí hay una diferencia por ahí con otras religiones que tienen que ver justamente con esto de la importancia del conocimiento, porque, y esto es una cuestión personal, yo creo que cuando uno empieza a conocer, sigue investigando y demás, te acercás más, por lo menos en lo que respecto a mí, a la cuestión religiosa. El Islam, por lo menos a mí me llegó desde el conocimiento, justamente como te explicaba recién. Sí, además el conocer, investigar, ¿no? El concepto de corazón que manejan hilvana el sentimiento con la reflexión. Es algo que llama mucho. Yo cuando me puse a estudiar eso me llamó mucho la atención. No hay un concepto de sentimiento aislado de la comprensión. Eso me pareció interesante.
Sí, sí, exactamente. Por eso, como te decía, en el mismo Corán te dice que vos tenés que buscar el conocimiento en cualquier lugar, o sea, pero nunca dejar de buscarlo. Porque justamente para nosotros directamente el acercarte al conocimiento también es acercarte a Dios, como lo mismo de acercarte a otra persona también te acerca a Dios, ¿no? Porque con otra persona vos conoces otras versiones, conoces otra forma de pensar, y eso también te forma como persona, además de como creyente, ¿no? Fátima, sin embargo, para plantear el debate abierto, hay varias zonas de los textos sagrados de todas las religiones, por lo menos de las que creen en un solo creador, donde hay elementos que no se pueden explicar, que son inexplicables. Son situaciones que contradicen la física, que contradicen la comprensión humana de cómo se suceden los acontecimientos, donde hay que creer o no. ¿Ahí cómo te posicionas? Bueno, eso tiene que ver con los milagros, ¿no? Eso nos pasa incluso todos los días. A cualquier persona le suceden cosas que a veces no tienen ninguna clase de explicación, y la única explicación es Dios. No sé, cuando por ejemplo, no sé, tenemos algún familiar que está enfermo y los médicos te dicen, bueno, nosotros ya hicimos todo, ahora hay que pedirle a Dios, está en manos de Dios. Y bueno, eso ya no tiene una explicación, tiene que ver con una cuestión de milagro, una cuestión de fe. Ahí sí ya es una cuestión de fe. Ahí me llama mucho la atención, ante el escepticismo, me llama mucho la atención cuando el exceso de raciocinio niega cosas que son corroborables, porque en realidad todos sabemos que el poder de la mente ligada con el poder de la creencia genera cosas, es decir, genera fuerzas en el ámbito terrenal. Esto es importante. Digo, no es lo mismo un ejército mercenario que un ejército que sabe que lucha por la libertad de su pueblo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo confiar y desear profundamente que mejore la situación de un ser querido que tiene problemas de salud a que resulte lo mismo al que está al lado. Eso se corrobora en la vida cotidiana. De algún modo hay una incidencia sobre lo práctico. Sí, totalmente. Y pienso que esta cuestión de generar en lo laico, de negar las cuestiones religiosas, tienen justamente que ver con una cuestión política, ¿no? Por algo, y yendo a lo que vos estabas diciendo, tanto en Palestina como en Medio Oriente no pueden ganar esas tierras, no pueden ganar esas batallas tan fuertes que tienen que ver con la importancia de lo religioso, ¿no? Y volviendo a esto, digo, por ejemplo, yendo a la realidad, ¿no? Y algo que sucedió hace poquito, Estados Unidos tuvo que tirar una bomba, tanto en Siria como ahora en Afganistán, para romper, digamos, esa cosa de los valores y todas estas cuestiones que tiene el Islam en esos lugares, ¿no? Y tienen que inventar ejércitos como, por ejemplo, Daesh, o bueno, que traducido al español es el ISIS. Nosotros nos negamos a decir ISIS porque de esa manera estamos como aceptando que es un Estado Islámico cuando en realidad no lo es. Digo, son como estrategias que tiene, digamos, el enemigo tanto de la religión como de la filosofía, y que tiene que ver con esta cuestión del capitalismo furtivo y de que en algún momento, mismo acá en América Latina con los indios y con Colón pasó que bueno, rompieron con todas esas creencias y con todas esas cuestiones culturales que existían hasta esos momentos para impulsar ideas que por ahí eran totalmente contrarias a lo que existía en América Latina. Esto de romper los valores, romper las cuestiones religiosas, y de alguna forma, y retomando a esto de esta cosa de negar lo religioso, hay una pata que niega lo religioso y otra pata que desdibuja el pensamiento religioso verdadero, como en el caso decía recién del Islam. Se crean grupos terroristas que se hacen pasar por islámicos como para ensuciar al verdadero Islam, que no es ese, ¿no? Sin embargo, en América Latina el sincretismo logró posicionar la doctrina cristiana para darle otra herramienta de lucha a los pueblos, porque lo que venía de los pueblos primigenios se fue mestizando, y de ese modo ahora la batalla es para evitar que el bien común, derivado de la concepción hispana, siga presente en los pueblos latinoamericanos, porque lo lleva a una lucha mancomunada.
Ahí hay otra batalla política sobre América Latina para descristianizar América Latina, y vemos cómo, bueno, desde la Revolución Cubana hasta la presencia de Jorge Bergoglio en el Vaticano, esa incidencia termina teniendo una importancia física concreta. A ver, Fátima, ¿cómo se le ocurre, qué pensás? ¿Cómo se le ocurre a alguien crear un universo cuando no hay nada? ¿Cómo imaginás esa instancia, ese momento? Yo he pensado mucho en eso porque desde el momento en que se crea el universo, uno lo puede explicar físicamente de algún modo, ¿no? Es decir, se van armando las combinaciones de elementos químicos y se van generando elementos de vida, ¿no? Pero cuando no hay nada, ¿cómo se decide, cómo alguien muy importante, podríamos así decir, decide la existencia del algo? Eso creo que es un interrogante eterno para el cual sabemos que no tenemos respuesta, pero no está mal reflexionar en jornadas como esta. Sí, así es. Bueno, eso solamente se puede explicar con el amor que Dios tiene hacia la humanidad toda, ¿no? Y no habría otra explicación, porque la verdad que no lo tenemos como para poder preguntarle a él, ¿no? Uh-huh. Pero creo que tiene que ver con el amor profundo que tiene a la vida, mismo Dios, ¿no? Uh-huh. Que bueno, cabe resaltar que la ciencia no pudo negarlo realmente, porque hasta hay científicos que te dicen, por ejemplo, que, bueno, está bien, el Big Bang existió, pero ¿y quién qué cosa hizo? ¿Quién disparó el gatillo? Claro. ¿Qué cosa hizo que se genere, digamos, esa explosión, no? O sea, claramente fue el amor a Dios, digo, nosotros por lo menos decimos eso. ¿Crees, Fátima, en la vida post-vida? Creo en la vida en otro mundo, digo, o sea, yo creo que cuando uno muere en esta vida, desaparece y te vas, nosotros creemos en otra especie, en otra, no sé cómo explicarlo, es como si fuese otra dimensión, si se quiere, ¿no? Uh-huh. No es la misma vida, no son las mismas horas, no es el mismo tiempo, es como en paralelo, pero digamos, no tenés otra oportunidad de poder hacer una vida y mejorar lo que hiciste acá, sino que tenés otra vida en otro plano. Y en un eso sistema, por lo menos creemos los musulmanes. ¿Y en un sistema de premios y castigos posteriores a la vida? Y Dios ama al mundo y ama a las personas y perdona, pero uno realmente tiene que tener en su corazón, tiene que estar como de alguna manera sabiendo que lo que uno hizo estuvo mal o estuvo bien, y hay posibilidades de redimirse en ese sentido. Pero bueno, sí, para nosotros existe un infierno de alguna forma, pero bueno, es como que también pensamos que uno puede redimirse, ¿no? De eso. Fátima Mazuma Reda, querida Valeria, un fuerte abrazo desde La Gráfica, gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias y bueno, que tengan unas felices Pascuas y saludos también a los hermanos judíos. Muchísimas gracias. Seguimos. Gracias a vos, hasta luego. En el especial de La Gráfica. Y arrancamos con Stairway to Heaven, ¿no? Escalera al cielo, una zona de la cultura internacional que se ha logrado imponer, el tema más escuchado seguramente. Vamos a rascar en otras zonas, bien distintas de la cultura de los seres humanos. A ver Dios, ¿qué dice acá? Y pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Y pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Y pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Y se viene la cumbia. Y las palmas vienen arriba, vienen arriba, vienen arriba haciendo palmas. Y palmas. Y las villas donde están. Hueso. Y pon tus pies en la huella del Señor de Galilea. Y pon tus pies en la huella del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar y noche y día sin cesar. Y pon tus pies en la huella del Señor que calma el mar. Especiales Radiográfica. De Galilea. Y en tus labios la palabra del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar. Y en tus labios la palabra del Señor que calma el mar.
esto no termina. Con la palma bien arriba, arriba, arriba. Y meta cumbia, 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 cumbia. Estamos de fiesta, estamos de fiesta, estamos de fiesta, sí. Esta cumbia es para todos los amigos de YouTube, para los que pidieron la versión completa, papá. Y también para los que critican, que dicen que esto no es de Dios, que nos burlamos de Dios, que esto no tiene ningún mensaje positivo. No sabe nada, papá. Gracias a todos, amigos, por todo el apoyo, por comentar, por compartir, por darle like. También al colectivo Anomar, loco. A todos los youtubers que ayudan al Chema, a los pibes de Lepa, al Ran Reyes 45, al Junior. A todos los pibes, son re piola, amigo. A mi papá, mi mamá, mi suegro, mi esposa, mi hijo. Y a todos los que me conocen. Nunca, pero nunca se olviden de poner tus manos en las manos del Señor que calma el mar. ¿Se quedó? Listo. Para Buenos Aires, el mejor aire te lo ofrece Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 para todo el mundo. Niño que flotas en las aguas, niño, 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 niño. Sui generis. Niño que te salvan de las aguas, porque te salvan, niño, niño. ¿De dónde traes ese niño? ¿De dónde lo traes? Dímelo, río. Aguas frescas, niño, niño, río mío, tío, niño. 18:32. Saludos, Horacio Caroleo, Delgado Dodds, yo soy Chávez, Yamila Villalba, Roca Russo, Juan Francisco Soto, Gabriel Aníbal Rearte, María Pía Chiesino, que dice Dios nos ayude, David Nahuel Ramallo, Faustino Velasco, dice recordemos al compañero revolucionario Jesús, quien con su látigo expulsó a los mercaderes del templo. Aguas frescas de este río, aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Ahora que eres hombre, yo te llamo para darte un grande mensaje que a la gente debes dar. En esa sintonía, ¿qué diría Jesús ahora? Lo responde el padre Paco, entrevista exclusiva de La Gráfica. Hoy a Jesús lo estarían claramente también denigrando, pero estoy claramente que Jesús hubiera estado en la marcha del 6, en la marcha del 7, en la marcha del 8, hubiera estado haciendo paro general en el Día de la Memoria, comiendo choripán. Un grande mensaje que a la gente debes dar. Ve y vuelve pronto, que te espera para hablarte. Ya llegó. Ezequiel Ver, que la Pascua judía en son de la liberación del pueblo judío y la Pascua católica en son de su creador y liberalizado de los hombres del jugo que los castiga, del yugo que los castiga, llegue a la Argentina, sones de justicia y de paz. Cualquier parte. Ya llegó el momento, nos tenemos que encontrar. Especiales, Radiográfica, le damos la bienvenida a la periodista Vivian Elem. ¿Qué tal, Vivian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. De algún modo, tu familia es una suerte de zona de intersección, ¿no? De los migrantes sirio-libaneses con creencia islámica y la adopción del cristianismo aquí en la Argentina.
Sí, mi abuelo, que era sirio, él era, pertenecía a una, venía de una familia musulmana, eran alagüitas, viste que hay uno de los sectores de los del Islam son alagüitas. Sí. Pero él, la verdad que como había venido un poco huyendo de ese mandato, entonces mucha importancia no le daba, o por lo menos no se oponía, y de hecho se casó con una criolla que le bautizó a todos los hijos y los crió, digamos, en el cristianismo. Y tu madre española, originaria del cristianismo ya de manera más plena. Sí, claro, pero también con un fuerte rechazo a todo lo que era la iglesia institución, claro. Digamos, ¿no? Con los españoles un poco así. Un ideario socialista. Un ideario socialista después de la guerra civil, entonces, un poco eso, pero también, digamos, fuimos bautizados y toda la historia. Digamos, no, ninguna de la familia, ni de parte de mi mamá ni de parte de mi papá, éramos practicantes. Sí, practicantes sociales, si querés, porque bueno, también en Neuquén tuvimos la suerte de que hubiera un obispo como de Nevares, que claro. Tenía otra práctica, otra visión, otra de forma de una iglesia más junto al pueblo. Entonces había como una actividad social de la iglesia en la cual sí, hasta mi papá participaba fuertemente de eso, porque de hecho trabajaba con de Nevares cada vez que iba a la zona. Y ¿Cuánto tiene que ver el pastor en cada lugar? Recuerdo a Vladimir Lenin diciéndole a cada militante: vos sos el partido. Por mucho que el partido acierte a nivel nacional, si vos no acertás en tu lugar, el partido no existe. ¿Cómo era de Nevares, Vivian? ¿Qué recordás desde tu familia? Yo recuerdo de cuando chica, llegaba Monseñor. Y bueno, y Monseñor cuando llegaba era una gran fiesta, pero cuando digo fiesta, era fiesta, se pasaban la gente muchos días haciendo flores de papel, entonces se le hacía un arco de bienvenida y se hacía, y era como una fiesta, y él hacía, no había iglesia en el pueblo, no había una iglesia, entonces las misas eran... se hacía un lugar, una ranchada, entonces él daba misa. Obviamente no iba en invierno, o si iba en invierno, digamos, no me acuerdo de que haya ido en invierno hacia en la cordillera, difícil, pero entonces cuando él iba, todo se hacía, la misa, los bautismos, las confirmaciones, y después iba un padre, un cura, que era el que estaba en Chosmalal, que era donde sí había iglesia, o en Botarranquil también había iglesia, que era otro del pueblo cercano. Entonces, pero en Barranca no había iglesia, entonces se hacía en una casa, en un lugar, y que por lo general era un salón que facilitaba a mi papá, que había, entonces se desocupaba, se limpiaba y se daba misa ahí, y se hacía el altar y todas las cosas. Y de Nevares era así, estaba vestido de sotana cuando hacía la liturgia. Después estaba vestido con un saco, un pantalón, una campera y un cuellito, ese cuellito que usan, pero era un tipo normal. Y iba con otro padre, qué sé yo, padre Jardín, que era el párroco oficial de la iglesia de Chosmalal, que tenía un ojo de vidrio, y me acuerdo que hacía chiste y decía, vamos a hacer magia, vas a ver cómo yo me muerdo un ojo.
Entonces acá el ojo y se lo mordía, digamos, esas cosas que te acordás de chico. Y todos impresionados porque se tapaba, obviamente. Vos no sabías que era el ojo de vidrio, no lo podías imaginar. Entonces un verdadero milagro. Sí. Y eran así. Y después tenías otro que era el padre Rotter, que era el padre, el cura, que siempre iba de Nevares, el cura que estuvo al frente de aquella gran huelga del Chocón. Claro. Entonces era, qué sé yo, tengo esos recuerdos y por eso nunca fui ni anticatólica, ni nunca tuve, digamos, si bien no soy practicante o no le doy importancia a la liturgia, nunca puedo decir que he sido atea ni que sea el opio de los pueblos ni nada de eso. Después está de esa derivación en Piedra del Águila el padre Capitaño. Claro. Con una misma filosofía también, en términos de construcción social. Claro, es la misma escuela, digamos, ¿no? La misma iglesia, no la misma escula. Pero sí, estamos hablando de la confluencia de Neuquén y Río Negro. Decía, el monseñor Angelelli con un oído en el pueblo y otro en... Claro. Entonces, creo que es eso y además, hasta todos los momentos difíciles del pueblo... en Neuquén estuvo la iglesia, entonces me parece que cuando me interesa una iglesia distinta. Me interesaba este testimonio porque después en el abordaje tu extensa y fructífera vida periodística hubo que lidiar con sectores no necesariamente escépticos, porque a veces creen en tonterías, ¿no? A veces creen en supersticiones, pero con sectores del gremio de prensa laicos que tienden a tomar distancia y ser despectivos para con las creencias del pueblo, ¿no? Y no es fácil desarrollar la actividad periodística en un marco de esa naturaleza, donde fuerzas que son importantes para determinadas regiones de nuestra misma sociedad son desmerecidas, como atraso, como algo, desligado del pensamiento. Sí, pero además de eso, digo, me parece que es el respeto porque, no sé, son temas de fe también, ¿no? Entonces, digamos, el otro día discutía con una compañera, una amiga de este tema, ¿no? Yo le decía, ¿qué importa? Digamos, porque, a ver, vos necesitas aferrarte de algo para transitar por la vida, ¿no? Todos lo necesitamos. Claro, entonces, bueno, cada uno hace lo que puede, y vive como puede y trata de superarse, a veces mejor, a veces peor, digo, pero entonces, ¿cuál es el problema? Que los pueblos tomen determinadas símbolos o crean, o digo, ¿cuál es el problema si lo vemos en términos, porque en todo caso el término del atraso o verlo así es cuando te paralizan y cuando te hacen creer que solamente podés, hoy escuchaba en la radio justamente desde el barrio le hacían habló el padre de la isla Maciel, que no me acuerdo ahora el nombre, no me sale en este momento, Paco, ¿no? Sí, acabamos de pasarlo, sí. Bueno, viste que él decía, digamos, qué sé yo, no es imposible o difícil creer pero que además un algo padre trae a un hijo para que lo mate, para que sufra, para que dé la vida por otro, digamos. Entonces es un compromiso y bueno, y es la vida y se va enfrentando y se hace lo que se puede y digo, entonces desde ahí... Algo que en algún momento, Vivian, hablamos con Lili Pauletti, ¿no? Una militante cristiana muy importante realmente. Y era cómo vos podés hablar con alguien que tiene un sistema de ideas.
hablar con alguien que tiene una creencia formada es importante, mientras que es muy habitual encontrarse, por eso decía lo del gremio de prensa, con marxistas que se tocan los huevos pensando que la suerte existe. Entonces, ese pensamiento tan lábil, tan débil, pasa a tener prestigio, mientras que alguien que tiene un sistema de ideas, de convicciones, como el cristianismo, como el islamismo, como el judaísmo, pasa a ser alguien atrasado. Es interesante ver cómo se desarrollan las instancias de prestigio en la comunidad. Sí, yo creo que pasa por el respeto también y que, bueno, lo ves también en la cultura, otra parte todo es lo mismo, ¿no? Es decir, todo lo popular parece ser atrasado, berreta, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero yo creo que los seres humanos necesitamos evidentemente nuestra creación, nuestra constitución, nuestro ADN está que necesitamos creer en pos de algo e ir en pos de algo para transitar por la vida. Bueno, algunos creen en una cosa, el otro en la energía, el otro en Dios, el otro le llamará de otra manera. El tema de eso es, si te sirve como una herramienta para transitar un proceso de lograr una sociedad mejor, de liberarte, de ser más libre, de ser más... A mí me parece bien, digo, en tanto y en cuanto. Habrá pulseadas en las que el sistema te gana y te acorrala con determinadas cosas. Bueno, evidentemente no ha sido así porque ha ido en progreso, me parece a mí, ¿no? Vivian L., muchísimas gracias por estar en este especial de La Gráfica. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Frente a tantos vendedores de humo, Radiográfica te regala el aire. Radiográfica FM 89.3. Aire limpio para tus oídos. María Piachesino, qué grande Paco. David Ríos, lo anticlerical es algo de intelectuales, el pueblo es religioso. Si viene Francisco va a convocar más gente que el Indio Solari. El principio. Hernán González, excepcional el programa. Era el principio de la noche. David Ríos, la religión gira en torno a valores, no es algo mágico para conseguir o evitar cosas. Y fue el cielo y esto que está aquí. Agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que ese fue el mundo del hombre. Le damos la bienvenida en este programa especial de Radiográfica a Rubén Dri, teólogo, sociólogo, uno de los grandes pensadores del continente. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola, Gabriel, ¿qué tal? Un gusto escucharte. Un placer tenerte al aire. A ver, ¿qué sentís en fechas como esta? ¿Cuál es tu percepción interior en las Pascuas? ¿Cuál es el significado para vos? Hay un texto fundamental para las Pascuas que es el final del Evangelio de Marcos, en el que las mujeres que eran militantes del movimiento de Jesús van al sepulcro porque quieren embalsamarlo, y ahí un joven vestido de blanco les dice: ustedes buscan a Jesús aquí entre los muertos, no está entre los muertos, está entre los vivos, vuelvan a Galilea, porque en Galilea es donde Jesús había vivido sus momentos mejores, donde construyó su movimiento,
donde tuvo su práctica, donde al mismo tiempo que practicaban, festejaban, mientras que Jerusalén y el sepulcro era la muerte. Viernes Santos es Jerusalén. Domingo de Pascua es Galilea. En Galilea es donde se construye la vida, donde se festeja la vida. Y la Semana Santa que en Viernes Santos es Jerusalén, es el sufrimiento, es la angustia, pero sufrimiento y angustia que hay que pasarlos, que hay que trascenderlos en la vida. Y yo lo traduzco políticamente. En este momento el macrismo es el Viernes Santo, es la muerte. Galilea es el movimiento nacional y popular que resucita. Es Dios que resucita en el movimiento nacional y popular. Rubendri, si no fuera así, no hubiera podido pervivir de tal modo una creencia durante tantos miles de años. Y al mismo tiempo, en el aspecto local, durante no menos de un siglo, donde las banderas nacionales y populares vinculadas con la creencia aparecen en primera escena, más allá del combate mediático que se hace para que la gente las deje de lado. Es así. Hay convicciones muy profundas, hay convicciones religiosas muy profundas, hay un mensaje de liberación que ha calado profundamente en el pueblo, que ha calado profundamente en los pueblos, en la mayoría de los pueblos que pertenecen al ámbito occidental y también a otros ámbitos, y esa fe tan profunda es la que les permite a los pueblos no solo sobrevivir, sino que desde la misma sobrevivencia reinventarse nuevamente y resucitar. Ahí el mensaje central del cristianismo no es la muerte, sino que es la resurrección. Ahí mencionaste un aspecto conflictivo. Está el islamismo en la picota, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación? ¿Qué vínculo observás entre las creencias de cristianos e islámicos en el orden popular que merezcan destacarse? ¿Por qué razón te has negado, como lo sé, a la condenación de la religión islámica y a sumarte a las voces que desde un presunto cristianismo hostigan a los pueblos árabes? El islamismo, el cristianismo, el judaísmo tienen de hecho la misma raíz. La misma raíz está en el gran patriarca Abraham. Todos somos hijos de un gran patriarca. De un gran patriarca que era de hecho un jefe de tribu hace muchos años, ¿no es cierto?, que generó en su misma práctica, generó toda una descendencia, ¿no es cierto?, que luego se dividió en estas tradiciones religiosas. Una de esas tradiciones religiosas, precisamente tan importante, es el islamismo. Cuando nosotros volvemos a las raíces de liberación profética, nos encontramos con lo mejor del islamismo, con lo mejor del judaísmo y con lo mejor del cristianismo. Es decir, nos encontramos con proyectos de liberación sumamente profundos que atraviesan ya milenios, ¿no es cierto?, por lo menos más de 2 milenios, y siempre renace esa vida y siempre nos reencontramos, ¿no es cierto?, en ese renacimiento. Te hago la misma pregunta que le hice hace instantes a una compañera de origen islámico. Cuando en las narraciones, tanto del judaísmo como del cristianismo que coinciden en su primer texto, como del islam, aparecen elementos que contradicen la física, que contradicen los aspectos materiales de la vida cotidiana, y sin embargo los pueblos resuelven creer. ¿Por qué se da esa situación? ¿Qué hacer frente a algunas narraciones que contrastan con nuestra racionalidad, Rubén? Es que hay una racionalidad más profunda. Precisamente una de mis investigaciones, o mejor dicho, una de mis preocupaciones fundamentales,
que direccionó mis investigaciones desde hace mucho tiempo a nivel teórico fue el tema de la racionalidad. Bien. Que yo me he preguntado precisamente por qué motivo en un determinado momento proyectos como el proyecto de los soviéticos, del marxismo, sí, que en un momento determinado se transforma en una dominación que no libera a los pueblos, sino que termina en la dominación. Y una de las raíces de esa distorsión del proyecto lo encontré en el concepto de racionalidad, una racionalidad cientificista, la racionalidad de la Ilustración, que dejó afuera completamente todos los otros aspectos fundamentales del ser humano, que son los aspectos simbólicos, los aspectos de la afectividad, que fueron tomados por el romanticismo en contra de la Ilustración. La razón convertida en Dios. Convertida en Dios, exactamente. Y entonces las religiones, las narraciones religiosas, que son narraciones mitológicas, expresan esa racionalidad profunda que abarca la totalidad del ser humano y que tratan de encontrar el sentido de la vida, el sentido de la acción, el sentido de la muerte, el sentido de la felicidad, etcétera. Digamos, esos problemas muy profundos que agitan al ser humano, ¿no? En este marco, esa creación, ese origen, ese Big Bang, ese previo al Big Bang, también doblega nuestra mente, ¿no? Nos dificulta entender qué es lo que ha pasado, porque sabemos que todo se crea de algo, nada se crea de la nada. Sin embargo, hubo un momento en la historia del universo donde alguien resolvió crear algo de la nada. Eso sí que es difícil de aprender, de pensar, ese momento inicial. Sí, evidentemente, claro que es muy difícil de aprender, evidentemente. El tema es que podamos encontrar nosotros un sentido profundo a la vida y a la historia. Yo creo que ahí está el problema central. Una vez que uno le encuentra ese sentido profundo, digamos, todos los otros problemas son problemas, evidentemente, pero uno tiene la dirección que necesita que necesita para caminar, ¿no? Finalmente, Rubén, aquí, bueno, tenemos muchos mensajes, muchos saludos, felicitaciones para vos, pero Julián nos hace una pregunta muy importante, aunque nos quede poquito tiempo, te la traslado. ¿Qué es la nada? ¿Qué es la nada? Sí, esa es la pregunta que me hace Julián. Sí, muy buena la pregunta, realmente. Hegel comienza precisamente la obra fundamental, es decir, la doctrina, la doctrina de la lógica, con la dialéctica entre el ser y la nada. Es decir, preguntarse por la nada es preguntarse por el ser es preguntarse por la nada. Cuando uno piensa en la nada le aparece el ser, cuando uno piensa en el ser le aparece la nada. Es decir, hay una dialéctica de contrarios que nos atraviesa profundamente desde el inicio. No sabemos cuál ha sido el inicio. Pensamos que el inicio ha estado desde siempre, y desde siempre ha estado esta contradicción entre el ser y la nada, entre lo positivo y lo negativo, entre la alegría y el sufrimiento, entre la angustia y su superación. Yo creo que la vida es eso precisamente, ¿no? Y la superación de la nada es practicar, comprometerse completamente en un profundo proyecto de liberación. Ese profundo proyecto de liberación que es el que el joven vestido de blanco en el sepulcro le dice a las mujeres: vayan a Galilea porque ahí las precede la vida, es decir, ahí las precede Jesús. Muy claro. Rubén, ¿hay una vida posterior a la muerte? No lo sabemos. ¿Un sistema de premios y castigos, una compensación? No lo sabemos. A ver, si nos preguntamos en forma que lo podamos responder para decir con pruebas, para decirlo entre comillas científicamente, debemos decir que nosotros que eso no lo sabemos, pero sí que podemos tener, y de hecho tenemos la esperanza de que sí
que sí lo haya, pero que todo lo que sea después de la muerte lo tenemos que preparar acá. Lo que a nosotros nos debe preocupar es el presente, no ese futuro después de la muerte. Si en ese futuro después de la muerte nos encontramos con los problemas con los que debemos luchar ahora, pues ahí seguiremos luchando. Y si será de otra manera, será de otra manera. Y si no será, no importa. Lo que importa es la plenitud de la vida en este presente que nos toca vivir. Espectacular. Rubendri, un fuerte abrazo de corazón, nos seguimos encontrando. Bueno, felices Pascuas y un gran abrazo. Felices Pascuas. Especiales Radiográfica. Cuando todo era nada el principio. Si encuentra uno mejor, sintonícelo. Era el principio de la noche y solo y fue el cielo y esto que está aquí. Leo Dotz, Mario Manso, Gabriel Aníbal Rearte, David Nahuel Ramallo, Camila Osorio, que nos dice: la nada es la ausencia de existencia alguna y la nada es la existencia ausente. Por otra parte, no necesariamente la explicación es algo, se basa en un binomio contrastante. Para charlarlo, ¿no? Gabriel Fernández, Julián Pelliza, Ale Vargas, área periodística de La Gráfica. Hombre que te miras en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo hoy. Hubo pueblos y países y hubo hombres con memoria. Claramente digo que este es el mundo del hombre. Que contaron todas estas cosas. Y fue así. Los dejamos pensando. Sigan la 89.3.